¿La inflación sigue empujando los portafolios al invierno? Hola amigos inversores, ¿cómo están? Te contaré acerca del rendimiento de los grandes índices y de cómo reaccionaron los mercados a los últimos datos de inflación de Estados Unidos. Te comento del lío que se montó en Reino Unido y sus consecuencias y de varios informes de ganancias de empresas importantes. Por último, te muestro, con una estadística que investigué, por qué es tan probable que haya una recesión en Estados Unidos y te dejo mis conclusiones y sensaciones de lo que pasó en los mercados. Fue una semana de rendimientos mixtos y volatilidad de estilo tornado Wall Street. El S&P 500 terminó la semana con una pérdida del 1,6%, el Dow Jones subió un 1,2% en la semana y el Nasdaq bajó un 3,1%. El jueves fue la primera vez que el Dow Jones cayó al menos 500 puntos y subió al menos 800 puntos en un mismo día de negociación en una de las sesiones más volátiles de la historia. Las esperanzas de un pivote de la Reserva Federal en el que el Banco Central pausaría la subida de los tipos de interés y haría subir las acciones, prácticamente se han desvanecido esta semana. Tal es así que los operadores esperan ahora que la tasa de referencia de los fondos federales supere el 4,7% en el segundo trimestre de 2023, según los datos derivados de FactSet, los cuales son más agresivos que lo que prevé la Fed. ¿Será que el invierno no llegó a Wall Street todavía? ¿Qué opinas vos? Las acciones estadounidenses y la libra esterlina cayeron el martes tras el comentario del gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, de que el plan del Banco Central de Reino Unido para rescatar los fondos de pensiones afectados por la subida de los tipos de interés finalizaría ayer viernes. Los comentarios fueron tomados negativamente en Wall Street, ya que plantean la perspectiva de nuevas ventas de activos por parte de los fondos de pensiones del Reino Unido, ante las grandes subidas de los tipos de interés que continuarían llegando. El programa de compra de bonos puesto en marcha el 28 de septiembre pretendía dar a los fondos una oportunidad para vender activos de forma ordenada, pero los funcionarios dijeron que esa oportunidad terminaría el 14 de octubre. Los rendimientos de los bonos públicos estadounidenses de referencia continuaron su ascenso, cerrando la semana por encima del 4%, alcanzando su nivel más alto en lo que va del año. ¿Dónde vas? ¿Te vas a perder los datos de inflación de Estados Unidos? La Reserva Federal publicó el miércoles las actas de su reunión en septiembre, en la que se mostraba a los funcionarios preocupados por la persistencia de la alta inflación y esperando que para bajar los precios y los salarios fuera necesario debilitar el mercado laboral. En otras palabras, la postura de la Fed aumenta el riesgo de una recesión, pero para ellos no parece que la economía esté en una hora. Las acciones de los fabricantes de chips sufrieron pérdidas derivadas de las nuevas restricciones impuestas por la administración Biden a las exportaciones de semiconductores, con el fin de obstaculizar a los militares chinos. El sector de semiconductores PHLX cayó un 2,9% el lunes y las pérdidas se extendieron al sector tecnológico, contribuyendo a arrastrar a Qualcomm, por ejemplo, que llegó a hundirse un 4,7%, mientras que Broadcom cayó un 5%. No seas sinvergüenza, si estás mirando el video sin pagar entrada, suscríbete. El jueves conocimos que el índice general de precios al consumo de Estados Unidos aumentó un 8,2% en septiembre con respecto al mismo mes del año anterior, frente al 8,3% de agosto y el 9,1% de junio, superando las expectativas de los economistas. Por su parte, la llamada medida central del índice de precios al consumo aumentó un 6,6% en septiembre respecto al año anterior, el mayor incremento desde agosto de 1982. Por otro lado, los tipos de interés de las hipotecas alcanzaron el jueves su nivel más alto en 20 años, un hecho que probablemente aumentará la presión sobre el ya frío mercado de la vivienda. Mientras tanto, los datos adicionales del Departamento de Trabajo mostraron que 228.000 estadounidenses solicitaron prestaciones por desempleo en la semana que terminó el 8 de octubre, frente a los 219.000 de la semana anterior. No te pierdas el final del video, te comparto mis conclusiones y la estadística secreta que asusta a más de un inversor. Respecto a informes de empresas, el miércoles PepsiCo volvió a elevar su perspectiva de ventas para el año, mientras sigue impulsando el aumento de precios de sus aperitivos y bebidas, lo que hizo que sus acciones subieran un 4,2%. Varios bancos presentaron informes el viernes. Las acciones de JP Morgan Chase subieron debido a que los ingresos del banco aumentaron más de lo previsto gracias al sólido gasto de los consumidores, la subida de los tipos de interés y los buenos resultados de sus mesas de negociación. La empresa presentó beneficios por acción de $3,12, superando los 2,88 esperados, y reportó ingresos de 33,49 billones, comparados con los 32,1 billones pronosticados por los analistas.
Wells Fargo subió el viernes tras obtener unos ingresos superiores a los esperados, en parte por el aumento de sus ingresos netos por intereses. Morgan Stanley fue la oveja negra, porque sus acciones cayeron un 5,1% después de que el banco no cumpliera con las expectativas de los analistas en cuanto a beneficios e ingresos. ¿Y cómo le fue a tu portafolio esta semana? Dejame un comentario. Por último, en Europa fue publicada la tasa de inflación anual en Alemania, la cual llegó al 10% en septiembre de 2022, alcanzando el nuevo nivel más alto desde la reunificación de 1990, lo que pone de manifiesto el impacto de la actual crisis energética en ese continente. El viernes, las acciones y los bonos del Estado del Reino Unido, o Gilts, subieron después de que la primer ministra Liz Truss despidiera al jefe del Tesoro Kwarteng, apenas unas semanas después de que presentara los mayores recortes fiscales en una generación. Prende el fuego que acá se viene lo bueno. Algunos entendían que la reacción positiva del jueves fue un reflejo de que ciertos inversionistas están viendo algún pico en la inflación que podría llevar a no tener que luchar tanto con la Fed, y podría ser la razón por la que la gente podría sentirse cómoda comprando en estos niveles. O bien es solo un grupo de operadores a corto plazo comprando, a mi entender la última razón, especialmente por cómo se desempeñaron los mercados el viernes. Para abajo. Alemania y Reino Unido son un reflejo de la situación que está viviendo Europa, la cual no es buena por distintas razones que la afectan. Si quieres saber más de las últimas medidas tomadas en Inglaterra y los problemas que comparte con Europa, te invito a que veas el video que te dejo en pantalla. Respecto a los comentarios de la Fed en las actas, a mi entender Estados Unidos ya está en recesión, más allá de que algunas de las consecuencias no se hayan materializado todavía. Pero ya hay un desaceleramiento económico conforme a métricas que les vengo mostrando en los videos últimamente. El pilar que sostiene lo que dice la Fed sigue siendo, como siempre, el mercado laboral. Además, la tasa de inflación estadounidense es alta, como ustedes saben. Te muestro con una estadística por qué es tan improbable que no haya una recesión en Estados Unidos. En el gráfico podemos ver el índice de precios al consumidor de Estados Unidos calculado anualmente, por eso todavía no aparece 2022. Los datos nos muestran que cerró 2021 casi en un 5%, y como saben, actualmente el índice está arriba del 8%. Cuando la inflación superó el 5%, siempre hubo una recesión posterior en Estados Unidos. Las recesiones están marcadas con columnas grises. Nada es imposible en los mercados, pero las evidencias son bastante abrumadoras de que Estados Unidos se dirige a una recesión. Más allá de eso, como inversores no hay que volverse locos, porque la recesión no necesariamente tiene que ser como la de 2008, por ejemplo. Monta una estrategia para comprar, piensa a largo plazo como siempre y trata de tener algo de dinero guardado para comprar más abajo. Recuerda que los bull markets son más largos y más frecuentes que los bear markets. ¿No me crees? Mira este video que te deja en pantalla. No olvides suscribirte al canal y dejarme tu me gusta o comentario. Nos vemos en la próxima.